Bueno, hola, buenas tardes para todos y todas. Hoy estamos súper contentas y contentos. Es un día de celebración, la presentación de un libro. Así lo vivimos todo este proceso. Y hoy estamos sumamente más contentas que otras veces. El libro ya fue presentado en la Feria del Libro de Junín, ya lo hemos ido presentando en otros lugares. Pero bueno, esta es nuestra casa, es la casa de la abogacía. Nosotras somos abogadas, pertenecemos a esta casa, así que para nosotras hoy es un placer traer el libro y luego vamos a hacer una donación a la biblioteca de un ejemplar. Luego, cada uno de las y los autores se va a ir como presentando de la manera que sienta cómodo presentarse. Por mi parte, contarles de qué obedece el libro. El libro tiene su origen en una propuesta académica que nosotras presentamos en formato de diplomatura de niñez y adolescencia en la Universidad Nacional del Noroeste, en la provincia de Buenos Aires, UNOVA, que la presentamos en el año 2020. Fue también una propuesta donde en ese momento, recuerden lo que era la pandemia, no se sabía qué iba a pasar con la gente, menos vacunas, nada. O sea que fue un año que trabajamos bastante con algo diferente, si se quiere. Así que por nuestra parte pensamos en ese momento con Sara qué era lo que nosotras podíamos aportar a partir de lo que pensábamos que tal vez nos faltaba a nosotras, ¿no? Entonces empezamos con los desafíos de poder efectivizar una práctica intersectorial e interdisciplinaria que promueva el enfoque de derechos humanos con perspectiva de niñez y adolescencia. Entonces, a partir de ahí fuimos como incorporando conocimiento, queríamos como deconstruir, construir y reconstruir esquemas de pensamiento que permitan un tránsito por otras disciplinas, que saben que quienes estudiamos derecho adolecemos de otras disciplinas. Entonces, ¿cómo podíamos hacer para abordar la temática niñez y adolescencia desde otras miradas, ¿no? Y también dando paso a la corresponsabilidad, un concepto que es importante, pero que a veces no se toma tanto. En ese orden de ideas, queríamos transmitir el compendio de derechos que atañen a niñas, niños y adolescentes, y en su caso la manera de poder hacer efectivos estos derechos y los mecanismos, en todo caso, para su cumplimiento. Había que cuestionar realidades como estereotipos vigentes en el patriarcado o las prácticas adultocéntricas que los chicos y las chicas las padecen, las miradas tan adultocéntricas que tenemos. Y en ese sentido empezamos a pensar en distintas disciplinas para armar la diplomatura. Pensamos en la antropología, en la sociología, en la filosofía, en la sociología, la medicina, derecho, trabajo social. Entonces fuimos armando diferentes módulos. Ustedes saben que al colectivo de niñas, niños y adolescentes les es muy difícil sentirse incluido, porque la construcción del poder adultocéntrico no genera prácticas subjetivantes, por lo tanto desubjetiviza. A las personas adultas les es muy difícil cambiar su esquema de pensamiento para dar paso a otra mirada, a la singularidad de cada niña, cada niño, y respetarlos en esa subjetividad. Si bien se habla de sujeto de derecho, después no se actúa como tal, no se los respeta como tal. Quienes estudiamos derecho sabemos que las facultades, las materias que son importantes son las materias codificadas, las materias de constitucional, internacional, las convenciones, no se dan esa primacía, esa supremacía. O sea, la supremacía la tienen las materias codificadas. Por lo tanto, empezamos este armado de diplomatura con el marco constitucional y convencional a cargo de Claudia Portillo. Después dijimos, bueno, tampoco se abre la apertura a un conocimiento de otras disciplinas. Entonces, aprovechando la posibilidad que nos da la antropología, dijimos, bueno, porque el derecho al sancionar una norma ordena, y en ese ordenar también estigmatiza. Entonces, sin ir más lejos, el Código Civil y Comercial determina actitudes por edades. Entonces dijimos, bueno, aprovechemos esta mirada antropológica, así le damos paso a la visión antropológica de las infancias a cargo de Carla Villalta. Después dijimos, bueno, tiene que estar la sociología, niñas, niños y adolescentes como actores sociales. Entonces, esa parte está a cargo de Alicia Villa. Después pensamos, bueno, ¿qué significa pensar filosóficamente la infancia? Y esa parte está a cargo de Gustavo Ruggero. Después dijimos, bueno, es importante
el espacio de la psicopedagogía, la construcción democrática de esta ciudadanía, ¿no? ¿Cómo se construye la ciudadanía democrática? A cargo de Marcela Schulz. Luego dijimos, bueno, tiene que haber un paso para la psicología infantil, a cargo de Ariel Viguera. Luego dijimos, bueno, si vamos a hablar de la psicología infantil, hablemos de los malestares del sentir adolescente, a cargo de Lucas Manuele. Después dijimos, bueno, si le damos un espacio a la infancia, a la adolescencia, también tenemos que dar un espacio a las complejidades de la escucha en los procesos judiciales y administrativos a cargo de Mercedes Miniseri. Y también dijimos, bueno, hablemos de la protección de derechos. ¿Cómo hacemos este cambio de prácticas tutelares a unas prácticas que permitan la subjetividad de los niños, niñas y adolescentes? A cargo de María de los Ángeles Goni de León. Luego dijimos, bueno, si vamos a hablar de la protección, hablemos de la promoción de derechos de niñas, niños y adolescentes a cargo de Laura Taffetani. Luego dijimos, bueno, tenemos que también partir de que acá nos está faltando qué pasa con las familias, qué rol tienen las familias, qué funciones y funcionarios son importantes en la construcción de la subjetividad infantil, a cargo de Linda Galina, que la estamos esperando, que todavía no vino. Luego sigue el turno de la vida de las niñas, niños y adolescentes, el derecho que tienen a vivir una vida libre de violencias y sin discriminación, a cargo de Julieta Cano. Luego pasamos a la parte penal y dijimos, bueno, niñas, niños y adolescentes, no solo como autores de un delito, la infracción de la ley penal, la punibilidad, sino también como víctimas de delitos. Y también nos parecía que la infracción de la ley penal tenía que estar vista la vulneración y la transgresión desde la mirada de la psicología. ¿Por qué alguien transgrede? ¿Por qué alguien vulnera? ¿Por qué niñas y niños vulneran? Así que esa parte está a cargo del psicólogo Adrián Chantá. Luego dijimos, bueno, hay que dar un espacio. Acá la parte penal a cargo de Diego Daudeves. El inconsciente. El inconsciente. Luego pensamos en el espacio del lenguaje. Bueno, ¿cómo comunicamos lo que tenemos que comunicar? ¿Cómo le decimos a niñas, niños, adolescentes lo que hay que decirles? ¿Qué desafíos tiene la comunicación? El poder constituyente de la palabra, a cargo de Luciana Cooperman. Y luego cerramos con las políticas públicas de niñez y adolescente, a cargo de Facundo Hernández. El recorrido de estos 4 años, ya van 5, pero de estos 4 hasta el libro, fue tan enriquecedor para nosotras que dijimos, bueno, tenemos que plasmar estos contenidos que se dan en una obra colectiva. Con la fuerza que tiene, la potencia que tiene una obra colectiva en tiempos tan individuales, ¿no? Sacar una obra colectiva tiene más complejidades que una obra individual, pero desde lo colectivo se va mucho más lejos que de lo individual. Entonces dijimos, bueno, vamos a trasladar, primero tomamos como el desafío, la decisión. Dijimos con Sara, bueno, le vamos a trasladar a las y los docentes este desafío que tenemos de que escriban su parte transformada en un capítulo. Y en esa etapa un poco estuvimos de acompañamiento, porque bueno, no todas las personas están tan familiarizadas con el proceso de la escritura. Una cosa es decir algo y otra es plasmarlo en un capítulo, así que estuvimos un tiempo acompañando ese proceso. Y cuando tuvimos los 18 capítulos del libro, dijimos, bueno, tenemos que darle un título que cada capítulo se sienta como identificado con el título. Así que el título que elegimos fue Discursos y prácticas, desafíos en pos de garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Siempre el libro iba a estar de la mano de la editorial de la universidad, de la UNOVA, CEDI. Así que nosotras en abril llenamos ese formulario, que era bastante extenso, cada dato, cada característica que había que poner, y mandamos el libro vía mail a la editorial CEDI. En junio del 2024, eso fue en abril del 2024, en junio del 2024 nos dicen, bueno, por los recortes presupuestarios, se suspenden todo proceso de edición que va a tener la universidad. No hay recursos para poder dedicarse a la edición de material bibliográfico. Por lo que dijimos, bueno, nosotras ya nos habíamos abocado 2 meses a hacer una compilación del libro, 2 meses en dedicación, uno exclusivo al mes, y otro, bueno, haciendo nuestras tareas también. Dijimos, bueno, tenemos un libro armado, ¿qué hacemos?
nunca decaer, dijimos, bueno, tiene que haber el plan B, estamos como formateadas para el plan B, C, pero algún plan tiene que haber. Entonces empezamos a buscar otras editoriales. Las editoriales, todas nos dijeron que sí, pero las editoriales privadas, todo lo que tienen armado para el 2024 es algo que se envió en el 2023. Entonces, nos decían que sí, pero si se publicaba en el 2025. Y nosotras decíamos, no, lo tenemos que publicar en el 2024. Así que encontramos una editorial, la editorial, editora platense, de acá de La Plata, si bien la UNOVA está en Junín, pero bueno, mucha gente es de La Plata, dijimos, bueno, que sea la editora platense, y en muy poco tiempo le dijimos que en realidad nosotras ya hicimos una primera edición, obviamente que le falta una edición definitiva, y en muy poco tiempo, el 6 de octubre del 2024, tuvimos el libro en nuestras manos junto con el lanzamiento de la quinta cohorte de la diplomatura. Así que no podíamos estar más que feliz por la noticia de que el libro iba a tener la difusión que nosotras queríamos, de la importancia, de la potencia de una obra colectiva. Así que por nuestra parte queremos agradecer a las y las autoras que formaron parte de esta obra, de este sueño cumplido, a la UNOVA, y en la UNOVA también a Mariana Sainz, y a todo, representado en ello, pero todas las personas, a Marisa, bueno, Marisa también, por supuesto, que también fue enseguida quien nos dijo la UNOVA. También queremos agradecer a Pedro Arteaga y Cantera Enconada por la ilustración de la portada, a nuestras familiares, amigos que ayudaron en este proyecto. Acá veo muchas caras conocidas que en nuestro trayecto de niñez y adolescencia estuvieron, y hoy los veo acá sentados, por lo cual me llena de gusto que estén. Pero principalmente queremos agradecer a quienes cursaron la diplomatura, porque van cursando 200 personas, y el aporte de las y las alumnos fue fundamental para que la obra sea tan rica. Todos estos años, quienes cursaron también aportaron, porque la transmisión de un conocimiento nunca es unilateral, es bilateral. Y en este sentido, quienes cursaron no solamente eran profesionales del derecho, eran de psicólogos, psicopedagogos, docentes de nivel inicial, media, superior, licenciados en kinesiología, licenciadas en estimulación temprana, licenciadas en enfermería, antropólogas, sociólogas, médica, o sea, una rama de profesionales muy rica, pero no solamente la riqueza fue por quienes cursaban y las distintas profesiones que tenían, sino también por dónde estaban ubicados. O sea, cursaron gente de todo el país, de todas las provincias, incluso de Chile. Tuvimos varios alumnos, este año también tenemos 3 alumnas de Chile. O sea, eso fue como muy alentador para nosotras en el sentido de seguir. Cada año se renueva y es diferente, la diplomatura siempre es distinta. No podemos comprender qué sucede ahí, pero bueno, creo que las buenas vibras están, porque siempre es distinta. Así que yo, para ir cerrando y no sacar más tiempo, decirles que deseamos que este libro sea un material de consulta, sea de un apoyo, y que sea una herramienta de intervención de las y los profesionales que en diferentes espacios se relacionan con niñas, niños y adolescentes, y para que su práctica se consolide el principio de niñez y adolescencia. Muchas gracias. Bueno, por el cronograma, ¿quién seguía? Bueno, seguimos entonces, Estamos. como después del primer módulo, hola, Sigue Claudia. el segundo módulo lo da la doctora Claudia Portillo, aquí le damos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, un gustazo estar acá. Primero, agradecer a Maru, a Sara. La verdad que cuando me convocaron para formar parte del grupo de docentes, la verdad que fue una sorpresa tener una actividad y un curso con esa magnitud, con cantidad de profesionales, con cantidad de miradas. Fue todo un desafío con la variedad de alumnos y alumnas y esto de poder enriquecerse. Hacerlo en pandemia también fue todo un desafío, esto de la virtualidad, que al principio nos parecía tan extraño, ahora ya estamos más acostumbrados, pero al principio era extraño.
Y la verdad que después de todo eso pudiera plasmarse en una obra colectiva, todo ese trabajo, es como un broche de oro. Yo quiero agradecerles nuevamente a ambas, a la UNOVA, a la editorial, porque la verdad que, bueno, que a veces estos trabajos, poder plasmarlos, poder replicarlos, poder generar que alguien lo tenga como una caja de herramientas y de ahí sacar lo que necesite para el ejercicio de la profesión que sea, porque hay una mirada tan nutrida y tan variada que creo que puede ser leído, y la idea era que fuera leído por cualquier persona, tenga la profesión, el oficio o la labor que sea, mientras trabaje en infancias, con la perspectiva que planteamos. Creo que si hay una cuestión transversal a todo el libro es que todas las miradas parten de una idea de niñez, una idea de infancia, una idea de adolescencia como sujeto de derecho, una idea de abordaje desde un enfoque de derechos humanos, desde un enfoque de género, desde un enfoque de interseccionalidad, pensando que el andamiaje que sostiene todas nuestras intervenciones debe ser inexorablemente un andamiaje constitucional y convencional, un andamiaje súper nutrido, súper nutrido. Tenemos un montón de normas. En general, cuando uno empieza a indagar o si quizás en el grado uno pregunta, Convención de los Derechos del Niño, dicen enseguida los y las alumnas, pero lo cierto es que eso es un hito y hubo mucho antes y hubo muchísimo después. Y si bien la Convención de los Derechos del Niño tiene esa cuestión de justamente haberse constituido en un hito, de ser un hito jurídico, un hito político, un hito performativo, lo cierto es que hay mucho más allá. Y la idea de este segundo módulo, o por lo menos lo que tratamos de plasmar en ese capítulo y también cuando doy la clase, justamente es saber que todo esto tiene un andamiaje muy, muy robusto, que hay donde sostenerse, que tenemos normas constitucionales y convencionales, que tenemos un maravilloso artículo 75, inciso 22, que se nutre, que crece, que hay que interpretarlo según el tiempo que nos toca vivir. Un 75, inciso 22 de la Constitución que nos permite, a la luz de lo que dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pensar todos esos instrumentos internacionales a la luz de lo que dice la Corte Interamericana, la Comisión, los organismos internacionales. Con lo cual tenemos un instrumento que crece, que se reproduce, que es maravilloso porque nos permite no solamente tener esos instrumentos internacionales que menciona el 75, inciso 22, más los que han adquirido jerarquía constitucional, sino todo lo que han dicho los organismos internacionales acerca de esos derechos que están allí contemplados. Y lo cierto es que también, ahí me van a ir diciendo el tiempo, lo cierto es que también, más allá de todo, de ese cúmulo de normas, que luego, por supuesto, decantó en normas legales, nacionales, provinciales, tenemos que llevarlo a la práctica. Y creo que ahí está el gran desafío, ahí está el gran desafío de cómo llevamos a la práctica todo ese tremendo cúmulo de normas. Cómo realmente los niños se convierten en sujeto de derecho, cómo garantizamos acceso a justicia, cómo garantizamos acceso a derechos. Es el gran desafío porque ahí es donde estamos en una tensión constante, en lo que no queremos ser y lo que sí queremos ser. No queremos ser, queremos alejarnos de ese modelo tutelar clásico, el modelo en donde los niños eran objeto, el modelo en donde los niños no tenían ni voz ni voto, el modelo en donde los niños estaban mirados, atravesados y las prácticas estaban total y absolutamente miradas a través de los y las adultas. Este modelo que plantean las normas es diferente, pero lo cierto es que todavía estamos y nos cuesta en el día a día. Tenemos la idea, sobre todo los abogados, y acá mala nuestra y mala nuestra de abogados y abogadas, que tendemos a pensar que la norma tiene un efecto mágico, ¿no? Y que si la ponemos, ya está, listo, comenzó el derecho del niño, ya está. Seguramente es una excelente sentencia, pero ¿cómo ejecutamos esa sentencia? ¿Cómo llegamos a, por ejemplo, establecer cuál es el interés superior de ese niño o esa niña? ¿Lo escuchamos, la escuchamos? ¿O es lo que nos parece a nosotros? Entonces, entre la norma y la práctica hay una tensión constante. Constante para ejercer derechos en el marco de una escuela, para ejercerlos en el ámbito de la salud, y ni hablar para acceder a justicia. Cuando accedemos a justicia, cuando vemos las barreras que se nos imponen, a veces nos terminamos pareciendo un poco al modelo tutelar clásico. Y también esto cuesta pensarlo porque a veces por querer alejarnos de ese modelo tutelar, nos vamos al otro extremo.
Y en el otro extremo está la desprotección más absoluta. Y esto de tener muy claro que los niños son destinatarios de una protección especial y reforzada, pero al mismo tiempo hay que ser y estar muy atentos de su voz y de su opinión y muy, muy atentos de su rol y de su espacio en el proceso, es complejo. Es complejo. Creo que los abogados y abogadas no podemos ni de casualidad hacerlo solo. Necesitamos un montón de miradas para que nos expliquen qué es lo que quiso decir, qué es lo que quiere, qué pasa con esos silencios, ¿no? Porque los silencios también hablan y por supuesto hay un montón de otras ciencias y disciplinas que nos pueden dar cuenta de esos silencios que los abogados y abogadas no entendemos. ¿Cómo llegar a tener una sentencia en lenguaje accesible, en lenguaje simple? ¿Cómo brindar información, ¿no? Esto de pensar el acceso a justicia y de la mano al acceso a la información. ¿Cómo le damos información a un nene de 5, a una nena de 8, a un nene de 13? Ni hablar cuando mezclamos diferentes o pensamos en niños con diferentes vulnerabilidades. Esto de la interseccionalidad, que no es lo mismo una niña de 5 que un niño de 8 con discapacidad, que un niño que consume, que un niño que ha sido víctima o que un niño que ha sido también agresor. Como decía recién Maru, ¿qué pasa con los niños agresores? ¿Cómo pensarlos? ¿Cómo trabajarlos desde las esferas judiciales? Me parece que es un gran, gran desafío. Vuelvo, me parece que hay que tener muy en cuenta todo el aporte de las otras ciencias y las otras disciplinas y sencillamente o muy humildemente lo que planteo desde el derecho es que tenemos una gran caja de herramientas. Yo puedo hablar de lo jurídico, que es una partecita que está en esa constitución, está en esa cantidad de normas constitucionales y convencionales, está en la cantidad de fallos de la Corte Interamericana, que sigue dictando fallos en contra de Argentina, con lo cual guarda, no es casualidad que 2 de los 3 grandes fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos vinculados a adopción sean contra Argentina. Digo, ¿cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta aprender de lo que ya nos dijeron estos espacios internacionales? Entonces, cómo pensar las niñeces, cómo pensar la judicialización, cómo pensar los abordajes y sobre todo las respuestas adecuadas y oportunas, porque podemos tener una sentencia para un cuadrito, pero si luego no la podemos ejecutar, no nos sirve de mucho. Lo cierto es que cómo llevarlo a la práctica me parece que era esencial partir de esto, de una base sólida, pero al mismo tiempo flexible. Yo imaginaba como esos edificios que son antisismos, que son firmes, pero que también pueden ir oscilando porque cada niño es diferente, porque cada niñez necesita una respuesta diferente. Entonces también esto de bases sólidas, pero también esa flexibilidad que nos dan, quizás no el derecho, pero sí las otras disciplinas y las otras ciencias. Así que el relato o el módulo pasa por allí, pasa por todas esas miradas y como es el primero, nada, justamente pensar en los cimientos. El resto hizo todo lo más florido porque los cimientos están siempre por debajo y mucho no se ve, pero bueno, la idea es sostener, generar cimientos fuertes para hablar de niñeces que sean realmente sujetos de derecho. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a combinar disciplinas y entonces le vamos a dar la palabra a Lucas Manuel. ¿Qué tal? ¿El campo sí? Se renuncia. Vamos. Bueno, eh, primero agradecer a Sara, María, por primero la invitación en su momento a participar de la diplomatura en una clase. Me sorprendió gratamente la convocatoria de Sara. Yo a Sara la conocí justamente un poco en el campo de trabajo. Sara estaba como asesora, no sé si sigue, en el colegio liceo. Yo en ese momento y sigo actualmente como jefe de salud mental del Departamento de Salud Mental de la Universidad de La Plata. La universidad cuenta con un departamento de salud mental que está destinado a todos los estudiantes del grado y del pregrado. Y en ese momento, interviniendo con casos de adolescentes de pregrado, en ese caso era el liceo, trabajábamos con Sara y con el equipo directivo del colegio y liceo para poder dar respuestas justamente integrales a situaciones de malestar adolescente
poder un poco garantizar el acceso al derecho. Ahí la conocí a Sara y gratamente me convocaron en el Laboratorio de María y ahora luego para poder escribir algo para este libro que realmente es una caja de herramientas para poder llevar adelante la práctica. Lo que decía María de las clases también es un espacio de intercambio con los profesionales que participan de la diplomatura y para mí es enriquecedor en ese punto, porque en definitiva la práctica que desarrollamos es a partir de la elaboración de lo que cada vez nos encontramos en lo cotidiano, en las intervenciones. Con lo cual, lo que aporta cada uno de los que participa en la diplomatura enriquece el trabajo y la educación teórica para pensar en futuras intervenciones. Pensaba un poco en lo que trato de transmitir yo en esa clase y en lo que decía Claudia recién de cómo llevar a la práctica, ¿no? Cómo el derecho como andamiaje necesario, cómo llevar a la práctica eso, cómo garantizar el acceso al derecho de niños y adolescentes, por ejemplo, el derecho a la palabra, ¿no? Yo recordaba antes de venir para acá cómo llegué a salud mental en la universidad. Yo trabajé primero en el Colegio Nacional y allí llego un poco proponiendo un proyecto que la universidad tomó, que era para poder dar un espacio de atención y de escucha psicoterapéutica a los colegios de grado, o sea, a los adolescentes que en ese momento teníamos dificultades de los institutos pedagógicos cuando escuchábamos algo del malestar que ameritaba un espacio de salud mental, teníamos dificultad para el acceso en lo público de esos adolescentes. Un poco por cuestiones de los recursos sanitarios. Sigue siendo dificultoso ahora, en ese momento ni siquiera estaba el hospital de las armas de adolescentes, con lo cual se nos dificultaba mucho porque estaba el hospital de niños que tomaba hasta los 14 años, el Rossi, que tomaba a partir de los 16, aunque hubo una franja complicada, que a veces lo tomaba Gutiérrez. Bueno, en ese contexto la universidad acompañó esa propuesta y fue empezar a generar un dispositivo, un espacio de escucha para adolescentes dentro de la universidad que tengan acceso a ese espacio de escucha mental. Entonces me preguntaba justamente, ¿no?, cómo el andamiaje es necesario, pero luego cómo eso se lleva a la práctica, ¿no? En el sentido de, bueno, si dar la palabra necesariamente garantiza escuchar, o que el adolescente sea escuchado. Me parece que ahí está la operación fundamental que yo intento transmitir en esa reunión, más allá de poder trabajar qué es el malestar adolescente, cómo la adolescencia son diferentes de acuerdo a la época y son la respuesta que un sujeto da al acontecimiento de pubertad, ¿no? Y por eso hablamos de la adolescencia como síntoma de la pubertad como un acontecimiento de cuerpo que se produce para todo sujeto. La adolescencia es el modo que cada sujeto responde a ese acontecimiento y luego habrá que ver en qué caso amerita la intervención profesional en relación a una adolescencia en términos que implica un malestar, adolescente, pero no todo malestar implica una intervención. Y ahí hay un cuidado a tener para no psicopatologizar a los adolescentes, ¿no? Pero si de todos modos nos preguntábamos esto, bueno, intento siempre transmitir este punto, cómo garantizar esa escucha, que dar la palabra no implica necesariamente que se escuche al adolescente. Y algo decía un poco María y algo decía un poco Claudia, y yo es algo que siempre intento transmitir porque me parece una operación básica, mínima, a hacer por cada adulto que ejerce esta corresponsabilidad con niños adolescentes, sea del lugar que sea en el que esté. Y es no comprender. Cuando comprendemos, dejamos de escuchar. O sea, estamos escuchando nuestras propias categorías. Se pierde la singularidad de ese adolescente y de lo que le está aconteciendo. Y ahí ya, por más que demos la palabra, la práctica deja de ser subjetivante, porque estamos escuchando de nuestras propias categorías. Estamos, si quiere, la cosa adultocéntrica, ¿no? Pero digo, por ejemplo, un indicador mínimo con los que trabajo en los colegios. Bueno,
un chico que se ausenta al colegio, ¿no? O que no estudia, no estudia porque es un vago, por ejemplo, ya es, la comprensión nos impide escuchar. Si le damos la palabra, que ya tenemos nuestro prejuicio de que es un vago que no quiere estudiar, ya lo estamos escuchando. Entonces, yo siempre transmito este punto que me parece una herramienta mínima y básica para el trabajo en estos espacios con niños y adolescentes, que es no comprender. Para poder escuchar, primero hay que dejar nuestra categoría de lado. Para la movilidad o ver el mundo. ¿No? Recuerdo hace mucho tiempo una intervención que tuve como adolescente donde terminé conversando con la jueza en ese momento, recuerdo, porque estaba en insistencia en la revinculación. Terrible. La revinculación, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que es buena la relación de adolescente con su padre y con su madre, ¿no? Y ahí ya están las categorías propias del adulto, ¿no? Lo que escuchar en ese adolescente que no consideraba que en ese momento era adecuado ese vínculo con el padre, ¿no? Pero para poder escuchar eso y qué quería decir con eso el adolescente, había que dejar las propias categorías, esto de creer que sabemos qué es bueno o qué es malo para un niño adolescente. O sea, eso es, cada cual podrá decir de eso, pero para eso tenemos que escuchar en uno por uno de los casos. ¿No? Entonces me parece que una herramienta básica ahí, como para que eso que es necesario, que son las leyes, todo lo que nos permite trabajar y dar lugar a la palabra del adolescente, eso es necesario, tenga una función y haga de esa práctica lo posible subjetivante, dependerá de nosotros que hacemos esas funciones, que estamos en esos lugares para escuchar, y que en esa escucha dejemos mínimamente en principio algunas categorías o algunos prejuicios de lado, y eso va a permitir que esa palabra decir eso, el centro realmente permita subjetivar algo que se puede ser y nos oriente a nosotros en la mejor estrategia intersectorial, interdisciplinaria a desarrollar en ese caso. Es a veces dejarnos orientar un poco por lo que el mundo dice. También en eso, a veces no rápidamente ir a creer que resolver los síntomas es lo mejor, también es caer en lo que creemos que es bueno para, ¿no? En lugar de ver qué función tiene eso que le acontece o eso que le está pasando al adolescente, porque tiene una función de solución. Ahí de nuevo, querer el bien es como querer vincularlo con el padre o con el padre. Así que en principio, esto de lo que es necesario, pero no es garantía, porque es necesario para que haya un acceso a derecho, no es garantía en la medida que hemos dedicado lo que ejercemos funciones en esos lugares. Nos vamos a hacer lugar realmente a la palabra de ese niño adolescente. Me parece que una herramienta mínima y básica, que un poco lo hace también, es esta, es que cuando escuchemos un adolescente lo escuchemos, dejando de tener los propios juicios y categorías. Gracias. Bueno, ya veremos la primera. Hola. Bueno, muchas gracias. En mi caso también, cuando Maru y Sara, pero a través de Maru me invitaron a formar parte del plantel docente, se me generaron muchas preguntas porque yo soy una persona muy respetuosa de los saberes, sobre todo los que no tengo, y como no tengo experiencia de trabajo con niños, niñas y adolescentes, respeto mucho, ¿no? Esos saberes y nunca me meto en un terreno que no conozco. Pero la propuesta no fue, digamos, decir cosas sobre los niños, niñas y adolescentes, sino interpretar a los adultos y adultas que estaban cursando la diplomatura desde una perspectiva de género para conmover algunas certezas que todo y toda profesional tenemos respecto de nuestro propio saber. Como mi campo de especialidad es la perspectiva de género, desde ese lugar me paré para ver, bueno, ¿qué conocimientos sí tengo yo que pueda dialogar con los saberes y no saberes que tienen las personas que van a ir a cursar? El módulo de Derecho a Vivir una Vida Libre de Violencias, entonces, que también comparto con Claudia, la parte que a mí me toca,
me pareció que sería bueno estructurarlo como en 3 grandes momentos. Un primer momento que hable de estereotipos, un segundo momento que hable de violencia familiar y de violencia por razones de género, y un tercer momento que hable sobre el derecho de las niñeces trans, ¿no? O las niñeces que integran el colectivo LGTBI+. Entonces, cuando hablamos de estereotipos de género y hablamos que los estereotipos son normativos, que no son descriptivos, que son binarios, que entienden el mundo en varón y mujer, pero que además son disciplinantes, la pregunta que les traslado a las personas que están cursando y que conversamos entre todos y todas es, bueno, ¿qué de esto todavía no me di cuenta que atraviesa mis prácticas en el diálogo con niños, niñas, niñes, y no me permite escuchar, ¿no? Esto que decía Lucas recién. No estoy escuchando porque yo tengo mis propias categorías y una cosa tiene que ir acá y otra cosa tiene que ir allá, ¿no? Entonces, y esto no es un déficit solo de los y las profesionales del derecho, que bastante rígidos y rígidas solemos ser, sino que todas las disciplinas están muy basadas, de esos cimientos que hablaba Claudia, en estereotipos muy férreos sobre género. Entonces, a los niños, niñas y adolescentes, sobre todo los niños y niñas, ya desde muy temprana edad se les va enseñando cuál es su lugar en la vida, qué espera la sociedad de ellos y ellas. Y de ahí la clásica división de lo público y lo privado, que las mujeres que estamos acá sabemos que aún ocupando el espacio de lo público, yendo al mercado laboral, nos cuesta mucho desprendernos de todo lo que es el ámbito de lo privado, ¿no? O sea, aún compartiendo en condiciones de desigualdad el espacio de lo público, el privado sigue siendo especialmente nuestro ámbito, ¿no? De responsabilidad primaria. Esas cuestiones se aprenden desde muy chiquititos y chiquititas, entonces ustedes saben que cuando van a pensar en un regalo para el hijo, la hija, el sobrino, el amiguito, qué sé yo, las jugueterías se dividen en 2 colores, ¿no? Y es muy difícil conseguir una cocinita celeste, ¿no? O sea, es muy difícil regalar a un varón una cocinita rosa y que no te miren como, ¿qué es esto? ¿No? O sea, ¿por qué le traes esto a mi hijo? Etcétera. Bueno, esas cuestiones terminan normativizando lo que se espera de esos niños y niñas, y esto de que nosotras las nenas tengamos un superávit de escobitas y cocinitas y botes, también nos prepara para lo que en algún punto se espera de nosotras. ¿Por qué se espera de nosotras? Porque la mala madre es como la espada de Damocles que prende sobre nuestra nuca toda la vida, y cada incursión que nosotras hacemos en el espacio de lo público es medido con esa vara. Y eso se aprende desde muy chiquitos y chiquitos. Entonces, lo primero que reflexionamos es sobre eso, pero para pensar en, digamos, nuestro vínculo como adultos y adultas con esos niños y niñas que pueden ser pacientes, que pueden ser personas a las quienes representamos, que pueden ser nuestros hijos, hijas, sobrinos, etc. El segundo de los hitos que me parece que es importante abordar es el tema de la violencia familiar. Ustedes no sé si saben, pero las estadísticas hablan de que de la violencia familiar aproximadamente el 30% de las víctimas son niños, niñas y adolescentes, ¿no? Las mujeres son las principales víctimas de la violencia familiar y en segundo lugar los niños, niñas y adolescentes. Entonces ahí reflexionamos sobre los niños y niñas como destinatarios directos de esa violencia, pero también reflexionamos sobre lo que muchas veces se piensa inadecuadamente como niños, niñas testigos de violencia, porque no sufren la violencia directamente sobre su cuerpo, sobre su subjetividad, pero sin embargo, estar en ese ambiente violento es desubjetivante para ellos y ellas también, y les afecta de alguna forma, aunque no reciban ningún insulto ni ningún golpe, ¿no? Estar en un espacio, ver cómo se le pega a la madre, ver cómo se insulta, todo eso les afecta, les genera estrés, les puede generar dificultades para conciliar el sueño, dificultades para el rendimiento académico, un montón de cuestiones que aparecen ligadas a esa situación. Entonces, como la situación les afecta indefectiblemente, se convierten también en víctimas de la violencia familiar, aunque no sean destinatarios principales de la violencia física o psicológica. Otra de las categorías que exploramos es la de violencia vicaria. Es aquella violencia que se expresa sobre el cuerpo de los niños, niñas y adolescentes, pero está destinada a ser sufrido o controlar a la madre. Eso también hay. Y en ese sentido trabajamos un fallo de la Corte, que es el caso García, en donde podemos vincular esto que le sucedió a los hijos de Mabel García, con la violencia de género que ella estaba sufriendo, que terminó en el asesinato de sus 2 hijos, que eran hijos también de la agresora. Y después, una de las cosas que especialmente a mí me interesa problematizar y que tiene que ver con los estereotipos es las jóvenes adolescentes que son víctimas de violencia por razones de género en una relación de pareja, que muchas veces es con otro joven adolescente, ¿no?
¿Por qué me interesa problematizarlo? Porque pues yo les contaba que mi campo de estudio son los estudios de género, y cuando hablamos de víctimas de violencia de género, la representación habitual es de una mujer adulta, ni una mujer más de 60, ni una chica joven. Y en estos contextos, ¿no?, profesionales, etcétera, hay una representación de clase muy fuerte, que como probablemente todos y todas acá conozcamos, chicas y chicos jóvenes, militantes, y que estuvieron en la Marea Verde, etcétera, una serie de cuestiones, y que nos interpelan a nosotros y nosotras como adultas respecto de los vínculos que tenemos y que sostenemos, pensamos que todos los jóvenes la tienen clarísima, que saben cómo vincularse, que no van a poder ser jamás víctimas ni agresores, porque o sea, la frase es, vienen con otro chip. No vienen con otro chip. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo no creo, o sea, yo creo que las víctimas tienen determinadas características, por ejemplo, son mujeres adultas, no voy a poder escuchar a la víctima adolescente que me está contando, porque yo creo que los adolescentes no pueden ser víctimas de violencia, pues ya la tienen re clara, y lo cierto es que no. En ese sentido, en el libro les traigo unos datos estadísticos, en el capítulo que me toca, les traigo unos datos estadísticos que, como la realidad dinámica va cambiando, y ahora para compartirles les traje otros que se publicaron este año, que yo trabajo en el Ministerio de Mujeres, y allí hicimos un informe sobre las llamadas a la línea 144 de violencia de la provincia de Buenos Aires, solamente de chicas entre 16, o sea, chicos, jóvenes, entre 16 y 25 años, para ver qué tipo de violencias narraban, ¿no? Pensando desde nuestro prejuicio que íbamos a encontrar violencias como más leves, no sé, o sea, no sé qué nos imaginamos que nos íbamos a encontrar, y no fue lo que nos encontramos. Y en ese sentido es, durante todo el 2023, y una muestra que no es representativa, digo, son chicas que se comunicaron a la línea 144, o sea, ¿no?, agentes en ese sentido, para contar algo de lo que les estaba sucediendo. Son 1.786 jóvenes que se comunicaron. El 86% de ellas manifiesta sufrir violencia en la pareja o expareja. El 86%. Es un montón. El 94% de ellas sufre violencia doméstica y, digamos, los tres tipos clásicos de violencia: psicológica, física, y el 19% de ellas violencia sexual. El problema no es solamente eso. Por ejemplo, el 36% de ellas que denuncia violencia en la pareja, dentro de ese 33%, el 19% convivían con su pareja. Pero además, una de las cosas que nos llamó la atención es la edad de los victimarios. Porque, ¿qué pensábamos nosotras en nuestro prejuicio adultocéntrico? Que bueno, y seguramente iban a estar emparejadas con varones mucho más grandes, etcétera, que los hay. Sí, hay casos. Pero los más son pares, son personas de su misma edad. Y eso nos quedamos realmente con muchas preguntas, ¿no? Nos quedamos con muchas preguntas respecto, bueno, la necesidad de reforzar allí lo que está faltando. Y en los casos donde el varón, la pareja varón, era, no sé, 8, 10 años más grande, la relación había empezado también hace mucho tiempo. Chicas de 13, 14 años que daban cuenta hoy, a sus 24 años, de una relación de 10 años de antigüedad, con un varón que en ese momento le llevaba 10 años, ¿no?, de distancia. Entonces, es muy complejo, acá la palabra complejos y jóvenes, es muy compleja esta situación, requiere un conocimiento específico. Bueno, entonces esto es un poco, y de esas 1.786, el 21% eran chicas entre 16 y 19 años. O sea, un montón de un número muy pequeño respecto de la cantidad de jóvenes que tenemos en la provincia, pero jóvenes que llamaron en el año 2023, a la línea 144, etc. Y después de pensar eso y de pensar cómo la violencia digital se imbrica con estas violencias que les acabo de decir, la violencia sexual, la violencia psicológica, la violencia física, y esto complejiza aún más toda esta trama vincular y además reedita el daño cada vez, pasamos a las preguntas respecto del derecho a la identidad de género de las niñeces trans. Y ahí un poco damos cuenta de que identidad de género tenemos todas y todas, que esto se construye a una edad muy temprana, y que por lo general lo que opera sobre las personas a muy temprana edad es o libertad para expresar quién yo siento que soy, o ¿no? Censura, disciplinamiento, violencia, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí, también apoyar en marcos normativos, reflexionamos sobre qué saberes yo necesito para dialogar con estas infancias o estas niñeces, porque todo mi marco heteronormativo va a ser agua, y no solamente va a ser agua, sino que necesariamente va a ejercer violencia de algún tipo sobre estas niños, niñas y adolescentes. Entonces,
resolvemos esto de resolvemos. Redondeamos con esto, bueno, niños, niñas, niñes, sujetos de derecho, ¿qué significa? ¿Y qué puedo hacer yo de mi práctica para garantizar esa subjetividad en estos términos, en términos de poder escuchar, de poder correr de mis propios marcos teóricos para ver qué necesito yo modificar de mí para poder dialogar y contribuir, no desde una subjetividad heroica de yo voy a rescatar a ese niño, no, contribuir en el marco interdisciplinario e intersectorial e interinstitucional a ver cómo dialogo con otras instituciones para generar esto, ¿no? Que niños, niñas no vean conculcado su derecho de vivir una vida libre de violencias. Así que bueno, eso es un poco lo que hacemos en el módulo, a mí me representa un desafío tremendo, pero la verdad que el libro, no sé si ustedes ya lo chusmearon, está buenísimo. O sea, si yo tengo muchas dudas porque no trabajo con niños y niñas, hay un montón de información que realmente es una caja de herramientas re contra interesante. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, entonces ahora vamos a volver al campo PSI. Le damos la palabra a la doctora Galina. ¿Das con aquel micrófono? Rompan la cámara, lo único. Bueno, agradezco a Julieta porque lo que yo aprendí de tu capítulo, no te puedo explicar todos los datos que a mí me faltaban, los podía ir a buscar ahí. Normas, cosas que... Bueno, mi nombre es Lila Galina y el trabajo que yo hice para la diplomatura tiene que ver con la génesis de la subjetividad en las familias, porque no hay otro modo, y después cómo las familias son estructuras estructurantes, es decir, que un niño, Ahí está. niñe, para crecer necesita una estructura de sostén que le permita desarrollarse desde lo biológico, pero lo biológico solo no alcanza. Necesita una matriz que lo module y así pueda desarrollar la potencia biológica y allí generar su subjetividad. Lucas habló también de esto y bueno, cómo detectar qué pasa con las familias. Mi punto de observación es el consultorio y dar clase, y además soy rata de biblioteca. Es decir, que les digo esto para que vean de dónde surge lo que yo les digo, porque bueno, nunca tuve acceso a lo macro, pero sí me fui formando, tal vez porque empecé con la psicología y seguí con la medicina en la época que ser psicólogo era muy difícil porque no se era independiente. La unidad mínima de pensamiento psicológico para mí es la familia. Es decir, si reduzco, desarmo la esencia de lo que acontece. Es decir, que no puedo entender el desarrollo infantil si no hay una familia o sus subrogados. Las familias son el seno donde aprendemos las mejores cosas y también las peores. Es el lugar de los peores horrores que sufren los niños, niñas y adolescentes, y también es el lugar donde, bueno, aquel que haya gozado de una familia que lo sostenga y le permita ir desarrollando por etapas el conocimiento de sí mismo, de las reglas, todos los principios políticos más básicos los aprendemos en la familia. Si hemos tenido una familia democrática, estable, no digo constituida, pero es el lenguaje corriente, sobre todo proveniente de una época de muchos estereotipos donde se consideraba que, bueno, los roles
padres se caracterizaban alrededor de una masculinidad productiva, la madre alrededor de las tareas domésticas. Todo esto quedó muy viejo y en la génesis de la familia moderna les recomiendo mucho leer a Foucault, La policía de las familias, que muestra cómo fue evolucionando y enriqueciendo a la gente que opina sobre la familia. El pediatra, el maestro, es decir, pero esto tiene que, digamos, para que el niño pueda salir a nutrirse en la sociedad que lo va a terminar de formar, tiene que salir más o menos listo, porque si no, se rompe como un huevo frío. Cada vez hay más patologías que estamos viendo de los niños. La OMS muestra que hay 100 días durante los cuales un niño que nació con condiciones desventajosas, pero que goza de una matriz que lo sostenga y tenga subrogados un tío, una familia sustituta que lo acoja, lo aloje, lo escuche y le dé amor, porque el niño solo quiere comer, jugar y amar. Y es por recibir amor que el niño acepta cualquier regla y se aviene a hacer caso, a socializarse. En esos 100 días tenemos una oportunidad maravillosa, porque cuando este periodo se cierra, algo quedó clausurado. Hay una línea bastante importante que marcan todas las teorías psicológicas, que es el final del complejo de Edipo, que no lo voy a revisar acá porque no vale la pena. En su versión más antigua lo conocen todos, películas de televisión. Y las nuevas corrientes de lacanianas hablan también de cómo se producen los daños de abuso, los daños de lo que es el estrago materno, los modos que las mujeres tenemos de dejar huellas negativas, profundas, cuando no somos capaces de integrar al padre. Y claro, esa cosa que le sale a uno del cuerpo y que fue parte del cuerpo propio, no es tan fácil separarse, ¿no? Y solo la intervención del padre, que trae la ley, permite que se vaya dando, en el mejor de los casos, el desarrollo infantil. Bueno, también existe, según hay otros autores más modernos, porque, bueno, el nuevo psicoanálisis, que ya integra muchas más corrientes y sobre todo el aporte lacaniano, que es innegable, a psicoanálisis, porque soy una psicoanalista después de todo. El estrago paterno es tremendo, porque resulta que los mayores abusos provienen de hombres. Entonces, estábamos dándole a la madre, a la madre, a la madre, a la madre, y cuando vemos el daño profundo de los niños abusados sexualmente, pero no solamente que tiene que ver con una cuestión carnal, también tiene que ver con una lógica, que no es la lógica del padre que trae el orden al que él también se subsume, sino que tiene la lógica del patrón. Es ese padre, a veces ese padre canchero que hace todo mejor que el chico y lo humilla continuamente. Le hace saber que el chico, por más que quiera, jamás va a llegar a lo que es él, que es el padre. Entonces, eso es un cambio de lógica muy importante. Es la lógica del patrón, del dueño. Y hay muchos que ustedes lo habrán visto. Padres, por ejemplo, que a mí me ponen realmente muy mal, ¿no? En reuniones que dicen, los chicos no entienden nada, y se ríe y le tira la pelota y le hace ver que no la puede alcanzar, y si la alcanza, se la tira más alta, hasta que el chico llora. El chico llora y uno ve ese intento de identificación que está frustrado
por el ejercicio de una violencia específica que solo puede hacer el padre. Bueno, estos padres, generalmente, yo me acuerdo que cuando era chica había un dicho que decía, la mujer atada a la pata en la cama y siempre embarazada. Es decir, que había una lógica, digamos, de las permisividades sexuales por las cuales, si un hombre tiene a su mujer siempre embarazada, en ese tiempo del embarazo goza de libertad sexual. Esto es recontra común en el interior, es notablemente común. Hay montones de leyes como que imponen la costumbre y que a veces, me refiero a nuestro país, no sé cómo es esto en el exterior, he visto mucho cine, he visto muchas cosas. Ahora les voy a comentar una que vi ayer. Se las voy a comentar ahora. Hay una película que están dando en televisión que se llama La vida me supera. Y trata de una nueva patología que están, ¿la viste? Bueno, que están trabajando en Suecia. Ustedes saben que Suecia es un lugar que se ha caracterizado siempre por recoger refugiados y tener una política de amigabilidad y de fronteras abiertas con muchos países que son cantidades de niños, que son, ¿vieron cómo es la situación actual? Hay poblaciones enteras en tránsito, gente que no pertenece a ningún lado. Con esto se mezcla la noción de etnia, es decir, que gente que está, toda la familia está como denigrada, no es el chico solamente, no es el chico. Y están viendo una nueva patología que se llama, bueno, son personas rechazadas y una patología nueva que se llama síndrome de resignación. Síndrome de resignación. Son niños que están en esas, no sé cómo decirles, como son grandes salones donde hay muchos chicos de muchas etnias y los dividen como pueden, porque bueno, la gente que trabaja ahí hacen de todo, no les alcanza nada. Y mucho menos pueden hacer una escucha personalizada de nadie. Y los niños empiezan durmiendo mucho, y duermen. Bueno, los despiertan para que coman, generalmente lo hace la madre o el padre, y en determinado momento, cuando empieza el síndrome de resignación, entran como en un sueño profundo. Y no se despiertan. Fíjense que lesión hasta de la biología del alimento. Que un niño lo pierda porque le falta matriz, cuidado, reconocimiento y bueno, todo esto que la OMS nos enseña que hay un periodo en el que o lo tenemos o se perdió para siempre. Bueno, resulta que a veces cuando descubren este síndrome los empiezan a alimentar y algunos permanecen, por ejemplo, 3 años para despertar. La madre los alimenta, qué sé yo, y salen adelante, lo cual es una prueba absolutamente definitoria de que hay algo de lo psicológico que termina haciendo mella en lo biológico. No sé bien a través de qué, voy a seguir leyendo de esto, pero bueno, y hay muchos niños dando vuelta por el planeta que no tienen dónde caerse muertos literalmente. Ya vimos el niño muerto en las orillas de España, y bueno, esto es una realidad mundial. Creo que es como uno de los problemas más serios en esto, que yo creo que es casi un cambio de época respecto de los niños, como trata Don Celor, que ve cómo la familia moderna se constituye cuando se empieza a haber ciudades
Y respecto de la Edad Media, en lugar de coincidir la unidad de producción con la familia, en la que no hay división entre una cosa y la otra, pero acá sí, porque ya empiezan aparecen las viviendas monoparentales, que es padre, madre y los niños, el padre va a trabajar y la madre empieza ahí a ser la proveedora doméstica. Bueno, este es el punto de vista que creo que nos debe preocupar. Espero no haber sido muy trágica, porque no lo fue. No, un poquito más. Alentador, la verdad que no. Bueno, en realidad les di los máximos ejemplos que demuestran la importancia de la familia como estructura estructurante y que me pareció más interesante que hablar de las etapas del desarrollo. También he aprendido mucho en esta diplomatura, pero mucho, mucho, de Lucas, del concepto de malestar, por ejemplo, adolescente. Bueno, he hecho educación sexual infantil, me he metido en muchos campos y todos corroboran que es a través de los daños máximos que tenemos que levantarnos, porque ahí tenemos la esencia del problema. Esto es como, qué sé yo, como se ha progresado en la guerra, donde perdido por perdido, avanzado la cirugía, porque bueno, antes que se muera le cortamos la pierna. Entonces, paradójicamente, el análisis de los casos más fuertes es la fuente de a qué hay que atender para que no pase. Y en las situaciones más dramáticas se aprende un montón. Más para mí que he estado toda la vida en el consultorio. Bien. Bueno. Bueno, ahora le damos la palabra a Diego Dudeve, que vamos a cambiar la cámara para enfocarlo. A ver. Bueno. ¿Sí? Bueno, también pasó un poquito, continuando acá en la línea con los profesionales que hablaron de mí. Sí, che, no es mi principal métier, si bien gracias a Sara tengo una incursión en niñez, adolescencia, en conflictos de ley penal y vaya si lo fue. ¿Qué le podría aportar el derecho penal? ¿No? ¿Qué real en todos estos psicólogos, psicólogos, qué podría aportar un penalista? ¿No? Era un gran desafío. Y en principio pensaba en el derecho penal como herramienta de control social. ¿Qué hace, qué le aporta a la problemática de niñez y adolescencia el derecho penal como herramienta de control social? La primera respuesta es nada. Nada bueno puede salir del derecho penal. Nada puede salir bueno de un sistema punitivo, ¿no? Pero también hay que aprender a ver el derecho penal como un sistema de garantías, porque nosotros como ciudadanos también tenemos un esquema frente a un Estado que tiene facultades, que tiene poderes, y ver cómo las garantías, el derecho penal se construye como un sistema de garantías para defendernos de ese poder, y ese poder sea limitado, que sea verdaderamente la última rata. Entonces, ahí vemos cómo la imputabilidad, que siempre, no es nuevo esto de la baja de la imputabilidad, siempre surge, cada tanto surgen olas punitivistas porque creen que la sanción penal es el ordenador a través del cual vamos a lograr que haya más seguridad, porque con esto vamos a tener los adolescentes en conflicto con la ley penal como ordenados de la macro y bárbaros. Y la realidad es que lo que demuestra es todo lo contrario. Y en realidad, ¿por qué es un discurso falaz? Porque es un discurso falaz porque arranca por el final. Y arranca por el final porque la sanción, como decía recién la última ratio, es la demostración de que todos los otros esquemas del Estado fracasaron. El joven en conflicto con la ley penal es la demostración cabal que el Estado fracasó. Fracasó en su sistema de promoción, fracasó en su sistema de protección, fracasó en darle las herramientas para que un niño crezca sanamente y se pueda convertir no en un joven en conflicto con la ley penal, sino que pueda potenciar sus posibilidades. Y aquellas que nacieron con menos posibilidades por alguna cuestión física, social, etc., las pueda superar y el derecho, el Estado puede ser la herramienta para igualar
pero no para sancionar, para corregir. Entonces, desde ese estado, desde el punto de vista punitivo, podemos observar sí que al derecho penal como un límite, bueno, hasta acá puede llegar el Estado, y bajo estas condiciones puede actuar el Estado, pero también como una alerta. A ver, ¿cómo son las estadísticas? ¿Cuántos jóvenes están en conflicto con la ley penal? ¿Por qué delitos, por qué hechos están en conflicto con la ley penal? Cuando, como decía recién Gonzalo, intervenimos en un programa de Naciones Unidas llamado Acción Niñez, Unión Europea. Unión Europea, bien, vimos los abusos que se cometían con respecto a adolescentes, niños, niñas y adolescentes, que eran punibles y no punibles, por parte de organismos y poderes del Estado. Estoy hablando de policía, fiscalías, juzgados de garantías, y también estoy hablando de organismos de niñez locales, se llama, y provinciales, por acción o por omisión. Y lo bueno que fue es que nosotros éramos la piedra del zapato, porque marcábamos la falta todo el tiempo. Entonces fue un síntoma, fue una demostración de un síntoma, que creo que fue evolucionando y fue mejorando a través del ojo helado del amo del gordo ganado, fue mejorando a través del diálogo con las distintas autoridades, y pudimos ver esa especie de patología que implicaba. Joven en conflicto con la ley penal es una patología de la sociedad. Nosotros tenemos acá un problema, y lo abordamos del ámbito del castigo. Pero también el capítulo aborda el niño víctima del delito, y cómo el derecho aborda ese tratamiento, ese proceso, porque tiene que atravesar ese proceso penal, y cómo se para que ese proceso penal sea lo menos dañino un niño víctima de un delito. Y cómo también buscamos que nuestro derecho interno se compatibilice con el derecho internacional. Recién lo Portillo. Bueno, ¿cómo hacemos para adecuarlo? Y ahí vemos una evolución normativa, más o menos del 2013, en el cual se empieza a correr la línea de la prescripción, porque se veía que fracasaban un montón de investigaciones, porque prescribían los delitos, porque cuando el niño o el adolescente está en condiciones de decir, che, me pasó algo en algún ámbito, el tiempo, de acuerdo al artículo 65 del Código Penal, había prescrito. Entonces no se podía avanzar. Y entonces se empezó con otras herramientas, como fue correr el comienzo de la prescripción a los 18 años, la ley Piazza, después empezó con la ley de respeto a los derechos de la víctima, entonces ya la prescripción no tenía comienzo, sino a partir de los 18 o cuando el niño o niña, de acuerdo a su subjetividad, pudiera denunciar. Y por último, que a mí me parece la más importante de todas, más allá de que la prescripción ayuda a que se pueda juzgar estos delitos, para mí lo más importante es convertir el delito de acción pública cuando el niño es víctima. Es fundamental. Porque esto muchas veces corría al Estado de perseguir o ponía bajo condición de que el familiar o la familiar, que fuera, tuviera que instar la acción penal, y muchas veces dentro del centro familiar, acá como decía Nilda, los peores errores ocurrían ahí. Entonces se corría con ese peligro de decir, bueno, no podemos continuar porque no hay nadie que quiera instar la acción penal. Entonces fracasaba nuevamente. Entonces no estamos en condiciones de cumplir con la Convención de los Derechos del Niño porque no garantiza a nuestro derecho interno esa posibilidad de continuar y que se investigue y que haya una sanción, que esa sanción sirva para algo. Entonces, esa mirada desde dos sitios, el joven en conflicto con la ley penal, ¿qué le pasa? ¿Por qué le pasa? ¿Qué pasa con el Estado? ¿Qué tenemos esto? Y el rol del Estado frente a un niño víctima nos da una perspectiva genérica, es decir, el derecho penal sirve para algo, aunque el derecho penal cuando llega a rompa, porque es última ratio, de alguna manera nos sirve para decir, bueno, cuando vemos las estadísticas, cuando vemos la cantidad de casos, cuando vemos los hechos que se denuncian, los hechos que no se denuncian, los hechos que fracasan, podemos ver cómo estamos haciendo las y los adultos las cosas, bien o mal respecto de niños y adolescentes. Entonces es un buen parámetro, que para eso sirve y aporta el derecho penal. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí algunos de los contenidos que tuvo la diplomatura. Voy a hacer una referencia que vuelve al punto que me comenzó María y que lo relaciona con este colegio que es nuestra casa. Y que además ha sido
permeable a poder inaugurar una práctica que a nosotros nos apasiona, que es el patrocinio de niñas, niños y adolescentes. Cuando se sanciona la ley 14.568, este colegio fue el primero en implementar el registro de niñas, niños y adolescentes, abogados y abogadas de niñas, niños y adolescentes. Miguel González Sandía presidió la comisión, fue el primer presidente de la comisión. Se conformó el registro y se le dio una institucionalidad dentro del colegio. Cuestión que hoy en día, si bien alcanzamos una institucionalidad provincial, nosotras nos vanagloriamos de que este colegio tiene una institucionalidad profesional y administrativa, porque existe un registro que está implementado y quien lleva a la práctica todo el registro de datos y demás es una abogada, pero que es empleada de este colegio y que por lo tanto es la que implementa designaciones, toma registros de qué se solicita, los oficios judiciales, las relaciones en la fase administrativa. La comisión del registro tiene una función que en su momento, que también tiene una mirada y una función académica y otra técnica. ¿Por qué? Porque como siempre decimos en los cursos, si necesitas que te quieran, no patrocines a un niño o una niña o a un adolescente porque no te quiere nadie. Entonces, bueno, pueden venir quejas, conflictos, cuestiones, cuestionamientos de distinto tipo, pero que siempre vienen de personas adultas con prácticas adultocéntricas. Digo esto porque así como el poder implementar el registro planteó el desafío y María, Miguel estuvieron desde el inicio armando cursos de capacitación teórico-prácticos que se empezaron a dictar en este colegio. ¿Por qué? Porque como siempre decimos, las carreras de derecho y todas las carreras, creo, no nos dan contenidos interdisciplinarios. Y entonces, bueno, en el caso nuestro, el patrocinio de seres humanos ya requiere de conocer de otras disciplinas, con más razón de niñas, niños y adolescentes. Aquí porque en este departamento judicial estamos patrocinando chicos desde recién nacidos hasta los 18 años. Y eso presenta desafíos que se nutren, que se enriquecen con otras disciplinas. La psicoanalista François Dolto, que instauró en Francia una casa que atendía a bebés y acompañaba profesionalmente a personas que cuidaban bebés. El sistema francés tiene un sistema, o lo tenía en la época de Dolto, de niños X, o sea, los niños que por X motivo, porque habían quedado huérfanos, porque hubo un hecho trágico o cualquier situación, pero que luego se iban a encaminar a un proceso de adopción, pasaban por etapas que a muchos de ellos les generaban enfermedad, síntomas, generalmente enfermedades respiratorias. Y Dolto instruía a las cuidadoras de esos niños para que pudieran comunicarse con los bebés y con los niños más pequeños. Por eso, de allí que nosotros, cuando se discute el patrocinio de bebés, la tenemos a Dolto. Y que lo vengan a discutir. Porque hay experiencia, porque hay casos, y porque realmente creemos, ahora la doctora Galina habla al lado mío, está genial, porque creemos justamente que podemos comunicarnos con un bebé y nos podemos comunicar, podemos leer síntomas, y además porque podemos poner todo el andamiaje que nutre la normativa y el derecho a favor de garantizar la efectividad de derechos de un niño, una niña, un adolescente, desde que nace hasta los 18 años. De ahí que este ida y vuelta con María, así como ella lo desarrollaba, que dio lugar a la diplomatura, se va nutriendo de todo esto, de cómo se fueron armando los cursos para abogadas y abogados de niñas, niños y adolescentes,
que siempre tuvieron una integración interdisciplinaria. De cómo fuimos reforzando lo que sabemos que en nuestra carrera es muy débil. Distintas cuestiones son débiles en nuestra carrera. Una muy fuerte es esto que ya han dicho, que es poner la fortaleza en lo codificado. Y lo codificado desgraciadamente es rectangular. Y esa línea recta es inconmovible. Entonces, tenemos que reforzar la constitucionalidad, la convencionalidad, poder demostrar que la lectura, además, es mucho más accesible, entendible para un ser humano que las propias leyes. Entonces, bueno, de ahí vino la diplomatura, pero queríamos hacer esta relación con nuestro ejercicio profesional, que es este. Lo que quiero también decir, que bueno, ya se ha desarrollado con quienes hablaron y son los que dictan los distintos módulos, es que justamente cuando hablamos de desafíos en pos de garantizar derechos de niñas, niños y adolescentes, ya lo dijimos acá todos, interdisciplina, prácticas intersectoriales. Las leyes en general nos dan mandatos para que los organismos funcionen intersectorialmente. Funcionar intersectorialmente no es derivar y desentenderse, es poder comunicarse entre organismos que generalmente están operados por personas adultas para poder ayudar a dar una práctica que resulte integral. Porque también los mandatos legislativos y de todo tipo, desde la familia, la constitución del ser humano y demás, requieren justamente de una atención integral y holística. Y para eso nadie sobra, estamos todos para ponerlo mejor, para que una persona se pueda desarrollar en condiciones dignas. Entonces, estas prácticas, esto de decir práctica con enfoques de derechos humanos, y lo relaciono con algo que decía Claudia, en el sentido de que no es solamente recitarlo. Que una práctica tenga enfoque de derechos humanos es poder demostrarlo. Porque yo puedo decir que tengo enfoque de derechos humanos, bueno, uno puede escuchar discursos donde se dice que se habla desde el campo de los derechos humanos, pero no me estás demostrando en la práctica esa qué significa. Cuando hablamos de perspectiva de niñez y adolescencia, tenemos que demostrar que la perspectiva es de niñez y adolescencia, porque si no, está bien, la recito. De recitados ya estamos cansadas. Pero es un problema, porque nosotros tenemos desde el año 94 una constitución rica, lo mencionó Claudia, en cuanto a la dificultad de la implementación, pero tampoco ahí nos esforzamos por demostrar, cuando decimos que estamos poniendo en práctica alguna de las pautas constitucionales, ¿cómo lo demostramos? Este es un grave problema. Es un grave problema desde nuestra profesión y también siempre lo decimos en la diplomatura, que es un aporte interesante para todas las disciplinas. Poder conocer determinada normativa internacional ayuda a una maestra, a una médica, a un psicólogo, o sea, a todas las disciplinas. Muchas veces también pasa eso, que los profesionales o las profesionales que no son del campo del derecho creen que los tratados internacionales son algo complejo y son mucho más accesibles que cualquier ley. Y además los pueden utilizar para su práctica profesional, porque muchas veces dicen cuestiones que son obviamente reconocidas por todos, pero no son practicadas por todos. Entonces, bueno, es importante saber que esto hay que poderlo garantizar. Esto quiere decir hay que poderlo efectivizar. Aquí ya se dijo y se habló de saber escuchar, de alojar al otro, a la otra. Alojarlo. Alojarlo significa incluirlo, darle un lugar, promover autonomía, brindar confianza. Estoy diciendo frases que también las conocemos todas y todos los que estamos acá y todos los que trabajamos en las distintas disciplinas. Pero darle contenido cierto es muy difícil. Brindar confianza, reconocer la diversidad. Imagínense si entre los que aparentamos ser comunes no nos reconocemos como diversos. ¿Qué les queda
a quienes ya aparentan no ser comunes. Y no hablo de normales, hablo de comunes. Los que tenemos una fisonomía que parece ser que estamos dando con el estereotipo humano común. Hay tantos otros que a veces dan con el estereotipo exterior humano común y no lo son. Y sin embargo no está ese conocimiento y ese esfuerzo para poder reconocer a cada quien en su característica particular. Hacer real una vida digna. El concepto de dignidad y los invito a profundizarlo, que es sumamente importante y no tiene que ser un verso. Hacer la vida digna, garantizarle a un ser humano que está creciendo, que se va a desarrollar como persona, que puede tener un proyecto de vida. Un bebé, una niña o un niño tiene que poder desarrollar un proyecto de vida. No se lo puede ningunear. No es que la frase común sale con fritas. Por ejemplo, ya encontré la familia para los 3 hermanitos. Y sale con fritas. Y no profundicé. ¿Por qué? Porque esto me permite cerrar. Ya está. Entonces después lo que vamos a atender es el síntoma. Cuando alguno, entre comillas, los hermanitos que estaban tan bien con esa familia, estoy hablando de lo atípico, estoy hablando de lo que no se debe permitir, hasta que uno de ellos se escape, o que uno de ellos quiera suicidarse. Todo estoy mencionando casos que han pasado por la casuística del patrocinio de abogadas y abogados de este registro, de este colegio. Así que no estoy... podría, obviamente, dar casuística de la que uno sabe que después se refleja en películas, en libros, en historias. Pero estas son de acá. Entonces, todo esto que sabemos que sucede, Adrián Llantá, que justamente da el módulo con Diego, que es psicólogo, Adrián integró una organización social, después yo lo conocí siendo director de niñez él en San Martín, en la Municipalidad de San Martín, y hoy integra el equipo de profesionales de un juzgado de familia en San Martín. Pero cuando él era director, lo quiero relacionar porque, bueno, es docente y intervino justamente, acompañó a una nenita cuando estaba citada por un juzgado para conocer a sus futuros guardadores. Y Adrián lo contaba, esa cuestión de no prestar atención a los gestos. De no prestar atención a los gestos, que un ser humano, cuando nos presentan a alguien, los que podemos ver, los que tenemos bien la vista nos trae una mirada siempre prejuiciosa. Nosotros sabemos si nos va a gustar o no nos va a gustar, si le vemos cara de qué. ¿No? En Acción Inés nos pasaba, ¿no? El que tenía gorrito se era sospechoso de ser delincuente. Bueno, esto nos lo permite la vista, porque si no tuviéramos la vista, esa parte del prejuicio no la tenemos. El olfato. ¿Cuántas veces nos pasa que nos presentan a una persona y tiene un olor que no nos va? Y bueno, y esto puede ser. ¿Y por qué no lo tenemos en cuenta cuando un niño o una niña tiene que aceptar o no a una persona adulta? O tiene que expresar algo. Digo, doy estos ejemplos y por eso es que nos interesó convocar a las distintas disciplinas, porque aprendemos nosotras y todos quienes abordan e integran la diplomatura. ¿Por qué? Porque a nosotros desde el derecho no nos enseñan conceptos antropológicos o sociológicos. Nosotros creemos que las categorías son cerradas, no que la infancia es una construcción social, no de la influencia que tienen los contextos sociales y las familias para poder determinar cómo termina siendo un niño, una niña o un adolescente. Esto para nuestra práctica no existe. Entonces, a nosotros, ¿qué nos incorpora? Los datos del ser humano nos lo trae la antropología, la sociología. Cuando María les comentaba que incorporamos cuestiones de la sociología que son sumamente importantes, y acá creo que casi todos las han mencionado, tiene que ver con el adultocentrismo. Cuando hablamos de adultocentrismo, el adultocentrismo es inherente a la estructura patriarcal de nuestras sociedades.
y se manifiesta en prácticas donde las personas adultas moldeamos las tareas y los roles de todos y todas, sobre todo de los niños. ¿Por qué? Porque hay un sesgo que está marcado por la edad. Entonces, cuando mencionamos las prácticas adultocéntricas, todas estas que cada uno de nosotros fue planteando, de los sesgos que se ponen, de esta falta de escucha, de apertura, es porque estoy volcando lo que yo creo de esto. En tiempos antiguos, pero que las prácticas muchas veces se cuelan y siguen siendo vigentes, en la época del llamado patronato, era asombroso cómo los jueces de menores, llamados de menores, era gente, claro, que era universitaria, eran jueces, pero tenían que atender de una manera absoluta, porque jugaban todos los roles, a niños y niñas pobres. O sea, había una diferencia de clase que no la podían sortear. Era mucho más ostensible. Con el tiempo, con el armado de diferentes sistemas, como en el sistema penal, bueno, que dejara ser el juez el que acusaba, el que acusaba, el que dejaba de acusar y el que después juzgaba. Entonces, bueno, sí, tener un sistema acusatorio donde hay un defensor, donde hay un fiscal y un juez. Funcione bien o mal, pero en principio tenerlo como sistema. Como siempre, cada vez que estamos nosotros dando vueltas, siempre hay algún inconveniente para una correcta implementación. El tema de haber incorporado la filosofía es porque nosotras y nosotros, al menos en la carrera de abogacía, se incorpora tangencialmente. Filosofía del derecho, introducción a la filosofía, algunos demás. Lo que pasa es que nosotros lo que vemos que en la práctica, patrocinando chicas y chicos, nosotros necesitamos filosofar. Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo tenemos que escudriñar los sentidos que tiene cada práctica, los sentidos de las palabras, y además atender a los dilemas. El patrocinio de niñas y niños está lleno de dilemas. Cuando a mí un juez me permite tal cosa o no me lo permite, y el niño o la niña está presente, ¿qué actitud tomo? Es un dilema. Es un dilema que nos hace correr la sangre con cierta intensidad y que hay que resolver rápidamente. Entonces, después nosotros podemos compartir espacios, compartir experiencias y ver entonces cómo se actúa. Pero en principio hay que estar preparado para estos dilemas. Ni decir de determinadas discusiones, que en realidad, cuando se da desde el adultocentrismo, desde el concepto cerrado, no se filosofa. Se da, se determina. Un bebé, doctora, ¿y qué mandato le da el bebé? Ajá. Cuando un funcionario pregunta esto, uno se pregunta si ese funcionario alguna vez patrocinó a alguien. Porque los mandatos, aún de las personas adultas, son sencillos. Sencillos, emocionales, muchas veces. Y el encuadre en todo caso, lo damos nosotros conjuntamente, quizás con un profesional de la psicología, si hace terapia, lo que sea, pero el instrumento técnico lo damos nosotros. Y a un bebé, tranquilamente, podemos saber, como bien lo dijo Nilda, pero también podemos saber que necesita comer. Que si estamos hablando de garantizar derechos, tiene que comer, tiene que ser atendido. Si está en un hospital, tiene que poder ser curado, atendido. Si necesita soportes externos para poder egresar de una medida hospitalaria o de internación, tienen que existir los soportes externos. Y los amparos los intervenimos la abogacía. Entonces, digo, estas cuestiones, cuando se plantean desde una rigidez, bueno, no nos permiten filosofar. Y nosotros sabemos que eso lo tenemos que hacer. No hay vuelta. Entonces, también la incorporación de la psicopedagogía. Digo, no desechamos disciplinas, al contrario, las integramos, porque cada cual aporta algo diferente. Porque además, cada profesional que la da tiene una experiencia práctica, no solamente teórica. Entonces,
como decía Lucas, en la experiencia con alumnos, en el caso que compartimos del colegio, del liceo, de la universidad, eran cuestiones que no había otra alternativa. Si no hubiera existido la atención terapéutica desde la universidad, la familia era hostil a poder acompañar un proceso terapéutico. Y la estudiante o el estudiante necesitaba de ese proceso terapéutico. Entonces, digo, todas estas cuestiones siempre están atravesadas y se presentan en la práctica. Hay un aspecto que incorporamos en la diplomatura, hoy Luciana Cooperman no está acá, pero sí quiero que esté presente, y por eso les voy a leer una de los contenidos que ella da, que tiene que ver a Luciana la convocamos por el valor de la palabra. Este es otro aspecto que en nuestra profesión no le damos la jerarquía que tiene. Nosotros nos avenimos a la socialización profesional y cuando estudiamos en la facultad, hablar raro. Es como que lo que se aprende. Como pasa cuando vamos al médico que nos dice, bueno, vos tenés del cardiovascular, de no sé qué acá, y el vaso, y el esto, y el otro, y vos decís, ¿dónde está todo eso? ¿Y qué pasó? Entonces, lo mismo nos pasa a nosotros. En otras épocas, con el código de Belezar, eran más terribles porque los sociólogos o los psicólogos nos miraban al solo y decían, ¿un incapaz? ¿La persona es incapaz? Sí, es incapaz. ¿Ah? Artículo 54, artículo 55, no, es incapaz. Digo, había esos conceptos. Nosotros no desafiábamos a nadie ante esos conceptos. Pero una vez que estamos recibidos y empezamos a ejercer, existe ahora un código diferente o no, no importa. Lo que digo es que hay que revisar las palabras, porque sería indigno. Creo que ni nosotras las mujeres asumimos realmente lo retrasado del marco normativo para nosotras mismas. A veces como atendiendo otras situaciones, o las discapacidades, ¿no? Catapultar a una persona como que ya no sirve para nada. Bueno, nada, todo esto fue revisado. Luciana entonces justamente desarrolla y busca estímulos para analizar el lenguaje. Y en una de sus intervenciones habla, hay en el derecho a ser oído de los nuevos el deber de escuchar que conlleva como efecto y responsabilidad de los que andamos desde antes, los adultos, nos confronta ante el desafío del otro a ser escuchado, ser leído en su relato, significado en sus textos orales dichos, sugeridos, silenciados. Hannah Arendt nos habla que la responsabilidad exigida por el nacimiento, por la venida al mundo de los recién llegados, entraña una doble responsabilidad. La responsabilidad por el pasado, nuestra cultura, que podría verse arruinado por ignorancia en razón de la llegada de los nuevos, y la responsabilidad por esa novedad venidera que puede ser dañada, aún incluso destruida, por la dureza de aquellos que ya estamos, por nuestra reticencia a darles cabida, por nuestra fuerza e impaciencia. Esta doble responsabilidad consiste en hacerse garante, protector de lo frágil, viejo y nuevo. El derecho a ser oído como trama de un entretejido sostenido por unos hilos. El derecho a no decirlo todo, lo imposible de decirlo todo. La necesidad de decir algo, lo dicho, lo no dicho, lo sugerido, lo narrado, que hace experiencia. El hablar por otros, el ser hablado. La potencia fragmentada del decir cuando se dice desde las infancias. Hilos que se entraman en medio de las relaciones intergeneracionales con el deber de escuchar. Algo del malentendido que trae consigo todo intento de traducción de lo escuchado. El desafío de hacer algo con lo que se escucha, de responder donde fraguan los sedimentos de responsabilidad ante los nuevos por la vida. El oficio al que aludimos, el oficio de la escucha, quizá tiene algo de técnica y mucho de disponibilidad. Exige una disposición a dejarse desalojar por las certezas, desenmarcarnos del propio cerco cognitivo por ratos, aquello que nos tiene agarrados y nos sostiene, con lo que contamos para traducir el mundo, tramitarlo de algún modo
y asumir la responsabilidad de la transmisión. Nuestro marco de interpretación y sentido es nuestro continente. Asumir este riesgo implica un encuentro con la extranjeridad y la disponibilidad de dejarse afectar. Quizás garantizar el derecho a ser oído solo acontece si algo se desnaturaliza, se altera ante la escucha, la lectura del relato del otro. Quería compartir esto porque justamente, bueno, porque el funcionamiento está acá, porque integra y porque es de mucho impacto este módulo para quienes toman la diplomatura. Y porque además se trata de eso, ¿no? El tema de poner en una jerarquía importante la escucha. Bueno, hasta aquí hemos presentado el libro y las motivaciones que tuvimos. Sí, lo que queremos es que si quieren participar, lo pueden hacer. Y bueno, nada, les agradecemos por haber compartido este encuentro. Bueno, y quien quiera hablar, quien quiera tomar agua, tomar café, porque digo, están todos tan modositos que nadie se paró a buscar Saludamos y saludamos a con- Mauro Leturia, el profesor Mauro Leturia, que que es se de la pare editorial, Leturia para hacerse editorial Editora Platense, que nos salvó. que se pare Marisa de Petri, que fue la que sugirió la UNOVA. Que se pare. Claro, cuando íbamos a presentar la diplomatura fue importante la conversación con Marisa. Y además porque fue la primera diplomatura de la UNOVA, justamente estaban reglamentando las diplomaturas de posgrado cuando se presentó la nuestra. Bueno, les vuelvo a decir, pueden hablar. Yo quisiera contarles que el tiempo de haber muy sugerido a este último grupo y que me contan por diversas razones neerlandesas, porque realmente puedo dar fe del éxito que esta diplomatura ha tenido en la universidad. No es frecuente que una carrera de posgrado o un trayecto de posgrado, por llamarlo de alguna manera, se repita tantas veces con cada vez una mayor cantidad de personas que la realizan. Y debo confesar que no he terminado el libro, pero sí decirles a quienes lo han leído que hasta donde he llegado, y yo que no soy del área de conocimiento de este grupo, estoy aprendiendo muchísimo. No hay que ser abogado o abogada, psicólogo o psicóloga para entrar en este mundo tan desconocido para la mayoría de la sociedad en cuanto a ciertas acciones a tener en cuenta cuando aparecen algunas de estas problemáticas. Así que muchísimas gracias y felicitaciones por todo esto que ustedes están realizando, porque es de alguna manera una forma de transmitir. Bien. La rama abogada, docente. Estamos llenos de docentes en la diplomatura. Me puse a escuchar a cada una de ustedes atentamente y se me venía a mí 25 años, casi 30 ya, de docencia y un montón de casos que han pasado en la escuela. Y que no he tenido, digamos, respuesta de ninguno de estos lo que ustedes dijeron. Lástima que en ese momento ustedes no estuvieron, pero estaría bueno que lleguen a las escuelas. Porque es una herramienta que nos ayudaría un montón. Ustedes escuchan en la televisión que siempre le echan la culpa a la docente o le echan la culpa a la escuela, pero acá somos todos, no es una sola persona. Así que agradezco que hayan trabajado esto y que me hayan invitado a mí. Bien.
realidad la escuela, ahora te doy la palabra. En realidad la escuela es como el hospital, ¿no? Digo, porque son las instituciones que existen y que ya tienen una instalación, pero para que todo sea permeable, hay una cuestión que tiene que ver con estas revisiones, ¿no? Primero con este reconocimiento de las carencias que tenemos. Y luego entonces, como, oh, Miguel, gracias. Y entonces, ¿cómo tenemos que recuperar? Mauro. No, está bien. Bueno. Hicieron un compromiso, ¿no? Como 25 años de editor, que llevo un editor es editor porque no quiere esto. Pero bueno, el autor está delante, el editor siempre secreto. Pero creo que por eso me invitaron a que cuente cómo nació este libro, ¿no? No conocía a ninguno de ellos, ¿no? Y la primera aproximación fue, no, mire, la editorial tiene compromisos hasta el año que viene, esto no, pero mándamelo igual. A diferencia de ella, yo lo leí en un día, ¿no? Me enganché, tuve que dejar todo, y ese día lo terminé y le dije, bueno, vengan, hay que juntarnos, y esto tiene que estar. No las conocía, pero las conocí a cada uno, Juan, Claudia, bueno, que lo tenía, Diego, qué sé yo, pero por cómo escribieron. Hay mucho algo que decía Sara también en el fondo, hay subterráneo, hay que leerlo, en el sentido de que hay mucho revolucionario del público. Hay mucho que dice ser, entonces, el primer título de discursos, pero la más interesante es que son francos. Cada uno de los que escribió sabe lo que hace. Entonces, quien no sabe, dice, bueno, esta persona, sin conocerlo, evidentemente sabe lo que hace. Y fue que llegar a las escuelas. Debería llegar a todos lados. Sí. Lo dije la primera vez, periodista, el resto de los autores que estaban antes que ella, en libros, en proceso, así le dijiste, va a salir primero, se lo dije a ella, diga, no diga nada porque me genera algún problema, esto tiene que salir ya. ¿Qué sucede? Y con esto también cierro, es una particularidad. Después de muchos libros, este es un libro vivo, es un libro abierto. ¿Qué significa para nosotros? Que rara vez aparece un libro así. Los autores normalmente dicen, acá terminé, acá presento mi libro, acá lo entrego. Este libro no tiene final. Este libro, la semana que viene, el mes que viene, se suman otros, aparecen nuevas prácticas, como profesor, como abogado, como lo que quieran. Acá van a ver que el derecho tiene muchas falencias y muchas deudas. Obviamente las han. Obviamente no está, pero ¿quién se dedica a operar en esas falencias o en esos casos concretos? Ahí viene lo de las prácticas, ¿no? Cada uno de los autores operó en su falencia, en su práctica, no quedó solo en el discurso, no quedó diciendo esto está mal, esto es desmotivador, esto es... Yo siempre soy optimista, creo que estamos mal, pero estamos mejor que antes, porque hay personas como ellos que visibilizan estas cuestiones. Decía, y bueno, estamos en una etapa nueva, que vemos estas cosas que le pasan a los niños, siempre le pasaron, y mucho peor. Lo que pasa es que no las mirábamos, nadie las estudiaba ni las trabajaba. O sea, ahora que las traemos, tal vez estamos un poco mejor, porque Diego de lo penal, Claudia de su ámbito, Maru de lo suyo, Sara, y así. Esto hace que los niños, niñas, adolescentes tengan un poco de esperanza en función de lo que es la responsabilidad que nosotros nos cabe. Y acá ya me corto del lugar del libro y de decir, todos tenemos algo que hacer. Entonces creo que el libro va por ahí, que muestra que ellos se pusieron a hacer lo que había que hacer, ¿no? Y bueno, ya, demasiado. Bueno, cuando me llega la invitación de Sara, un sábado a la tarde, yo miro y digo, ¿cómo se le ocurre a Sara que un lunes a las 6 de la tarde yo puedo estar? Yo, mi profesión es psicóloga, todo el tiempo estoy pensando en retirarme de la clínica con los niños que están atravesados por las prácticas jurídicas. Todo el tiempo pienso en que me bajo hasta que llega Sara o alguna de sus secuaces. Lo tengo acá, dos bebés, que cada tanto lo encuentro en mi consultorio al lado, y yo me resisto y me llaman para ver. Y siempre termino cubriendo, ¿no? Es un lujo
tenerla a Sara en la trinchera. Es una garantía, es el cuidado, es el respeto, es el vamos a poder, el no te rindas, el te bajó, pero vamos a ir por otro lado. Nos han tocado situaciones sumamente complejas, con amenazas de vida, y Sara me ha dicho, no le des bola, no va a pasar nada. Te llegó otra denuncia al colegio, no importa, yo te la contesto. Digo, para los abogados es difícil, ni les cuento, para los psicólogos, porque ustedes, los abogados, la sufren, me consta, pero los psicólogos a veces la sufrimos con ustedes, muchísimas veces. Muchas veces con ustedes a la par y muchas veces, muchísimas con ustedes en contra. Lo mismo digo de los cuerpos técnicos. Todo el tiempo me estoy peleando con la falta de formación, con la falta de escucha, con esto de que hay cosas que no se pueden decir. Compartimos con Sara, una niña que no puede decir, y tal vez no pueda decir nunca, pero está diciendo. Y cuando se tuvo que poner los pantalones frente a la jueza, el equipo técnico y la asesora con Sara al lado, dijo, ¿no? Después de, no sé, 5 o 6 años que venimos peleando. Así que bueno, un placer escucharlos, por supuesto, me haré del libro. Creo que otra vez han logrado que no me baje. Es un problema esto, es un problema. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Me gusta el hospital, he pasado por Casa Cuna, he pasado por la escuela anexa, he pasado por la universidad, he pasado por la Defensoría del Niño, la Facultad de Derechos, y en todos lados me odian y son muy pocos los que me quieren. Se ve que estamos haciendo las cosas bien. Así que, bueno, más que contenta de escucharlos, orgullosa, por supuesto, de que haya otros que tengan lo mismo. Y bueno, para la gente joven, que hay un montón, mucho más joven que yo, muchas abogadas, pero seguramente habrá algún psicólogo, algún docente. Los niños confían en nosotros y dependen de nosotros. Y cuando un niño nos cuenta algo, a lo mejor no puede hacer una sola vez. Entonces escuchemos bien, no solo con las orejas, como dijeron. Y si nos vamos a meter con niños, no pensemos en poner un freno. El chico nos lleva, y si no estamos dispuestos, más vale córranse. Y cuando digo más vale córranse, lo digo en el amplio sentido. El chico, por ustedes, y si se encuentran conmigo como psicóloga, córranse. Porque voy por la cabeza de 15 si se trata de salvar un niño. Así que bienvenidos a esto, de que todos están interesados. Un placer escucharlos. A los que escucho diariamente y a los que no. Leeré el libro en las vacaciones con muchísimo cuidado y con mucha atención. Y estaré para preguntar y tal vez hasta me anote la diplomatura. ¡Apá, bueno! Eso. A ver, allá. No, quería decirles y agradecerles lo importante que fue para mí la diplomatura. Lo que me sanó en cierta manera y una psicóloga me sanó y voy por el segundo año. Creo que las caras van a cambiar. Me sirvió un montón, lo necesitaba. Era como que cuando aparecía hace cuántos años que viene usted con el internet de la literatura. 5. Bueno, yo creo que desde que empezaron yo lo tengo acá y yo decía, no hablaba este año, no hablaba los otros años, este año lo hice. La insistencia de pero me sanó y una vez yo le dije creo que coincidimos
Y mucho de lo que hicimos en esta diplomatura, hemos vivido situaciones, no solamente fue para aprender, sino para entender un montón de cosas que nos pasan como niños, el niño que está todavía ahí adentro, pero bueno, ahora somos adultos, y para ayudar porque hay que hacer también, como dice la psicóloga, y diciendo cada palabra, tengo mucho por hacer. Una de las cosas que me quedé y que no lo leí, para la doctora Marina, todavía no lo leí, el tema del pago de los abogados, ¿no? que se dedican a defender a los niños y adolescentes, el bendito pago, que tengan que ser bien pagos. Creo que es un reclamo que hay que hacerlo, que hay que ir por todo, porque lamentablemente por eso a veces los chicos no son escuchados, no son tenidos en cuenta, porque bueno, tenemos que poner un abogado oficial y bueno, hay que ir por ese reclamo tan importante, que es bien pago, porque ese chico va a ser adulto, ese niño va a ser adulto. Nos explicamos un montón, pero por una ficha, el chico necesita que va haciendo. A mí me dijeron siempre mis padres, vas a echar un montón de historias, que hay que ponerle palitos, ¿no? Un palito para que sea, digamos, correcto en su vida, qué sé yo, no sé cómo era lo que mis viejos me querían inculcar, ¿no? O sea, para que yo salga derecho, bueno, hay que ponerte el palito, el tutor, claro. Este palito, tenemos que hacer todo, pero no de esa forma, como por ahí hicieron en mi caso, ¿no? Ese palito, esa cosa, ese reclamo, todo, o sea, todos tenemos que salvar a nuestros niños. Ahora son los adultos, pero que hoy nos tocamos. Y lo dije yo en la última casa. Yo no tengo palabras más que agradecimiento. Gracias, Liliana. Liliana es docente. Por ahí si no se entendió lo de los honorarios del abogado del niño, es porque ella es docente también. Bien. Sí. Vaya, No, claro. Bueno, No, estamos claro. por cerrar. Terminamos. Gracias.